Bienvenidos a Lima Bicentenario, soy Silvia González y hoy quiero contarles la historia de forma diferente. No será un lugar, sino hablaremos sobre la inmigración japonesa. Tiene alegría, tiene tristeza y tiene mucha lucha. Vamos con el siguiente informe. El Perú es una mixtura de razas, culturas y costumbres, producto de la llegada de familias no solo del interior del país, sino también de otras partes del mundo. Hoy hablaremos de la inmigración japonesa, que data desde la época del virreinato. La historia cuenta que durante el virreinato en el Perú ya habían presencia de algunos japoneses. Tan es así que en el padrón de indios de 1613, de un centenar de asiáticos, en el padrón de indios figuraban unos 20 japoneses. Las primeras relaciones diplomáticas, por así decirlo, empezarían en 1872, a raíz de un grave conflicto. Eso es lo más curioso de las relaciones peruano-japonesas, es que en realidad comenzaron de una manera que nadie lo esperaba. Habían empresarios en Perú que se dedicaban al tema del guano y habían empresarios que se dedicaban a traer chinos para que trabajan en las islas guaneras y en las haciendas. Y en uno de esos barcos fue enviado pues, a traer chinos. ¿Y qué es lo que sucedió? Trajeron chinos desde su tierra con contratos, todo, pero en el camino todo el mundo sabe que había muchos abusos, que había mucho maltrato con la población, pasaban hambre, pasaban malos momentos y algunos de ellos quisieron escapar. Y lo que ocurrió fue que cuando el famoso barco María Luz, llegó al puerto de Yokohama en Japón, uno de los chinos escapó del barco, se tiró al agua y llegó al puerto. Y las autoridades peruanas lo reclamaron. Los japoneses vieron que el chino le habían cortado la trenza, lo habían golpeado y dijeron que no era posible que trataran así a los súbditos chinos, a pesar que no eran japonés, ¿no? Y ahí comenzó todo un problema diplomático bien fuerte. Esto originó que el capitán del navío peruano, Aurelio García y García, se entrevistara con el propio emperador. Japón se puso del lado de defender a los culíes que están trayendo. Incluso los diplomáticos tuvieron que entrevistarse con el mismo emperador y con los ministros porque no era posible que trataran así a las personas. Entonces, para que no haya este problema, Japón aprovechó, porque en realidad aprovechó la oportunidad para plantear con el Perú relaciones internacionales, relaciones diplomáticas. Y es así como ellos entablan relaciones diplomáticas. Este incidente que fue por la defensa de unos migrantes chinos que estaban siendo maltratados en un barco. De esta manera se establece un acuerdo de paz, comercio y navegación. Los japoneses comenzaron a llegar al Perú para trabajar en las haciendas azucareras. El 3 de abril de 1899 llegaron los primeros japoneses a bordo del barco Sakura Maru y fueron parando en distintos puertos de la costa para ir dejando algunos de ellos para que sean trabajadores en estas haciendas. Se calcula que fueron 790 inmigrantes japoneses a bordo del vapor Sakura Maru que llegaron con contratos para estos trabajos. Una de las salidas fue que los japoneses comenzaran a migrar a otros países para poder conseguir trabajo. Ellos vieron la oportunidad con el tratado en 1874 que les permitió venir al Perú a trabajar con condiciones mucho más formales que las que habían venido los chinos, por ejemplo. Entonces ellos venían por un contrato de 4 años al Perú y a otros países también, pero luego la mayoría de ellos comenzó a llegar hacia el Perú. Es así que el primer punto de arribo fue el puerto del Callao y diversas ciudades que colindan con nuestro mar, entre ellas Cerro Azul, ubicado en la provincia de Cañete. Aquí descendieron más de 200 inmigrantes japoneses. La mayoría de los japoneses eran campesinos, pero llegaron al Perú a trabajar en una tierra desconocida para ellos porque ellos tenían otros cultivos. Acá fueron contratados para trabajar en las haciendas de caña de azúcar
y posteriormente en algodón, ¿no? Tuvieron, como ya les relaté, 1001 dificultades. A pesar de eso, cuando ya parecía que la inmigración japonesa no era posible por todas las dificultades que habían encontrado el primer grupo, llegó un segundo barco y con eso se afianzó la inmigración japonesa al Perú. Las generaciones que llegaron al Perú eran en su mayoría los segundos hijos de cada familia, ya que el mayor se quedaba en su lugar natal para velar por sus pertenencias y negocios. De esta manera, se dan también diferentes nominaciones a cada generación japonesa que llegaba al país. Anteriormente se designaba por generaciones. La primera generación se le llamaba Issei, la segunda Nisei, la tercera generación Sansei y así sucesivamente, ¿no? Los japoneses al llegar a nuestro país también padecieron de algunas enfermedades debido a los cambios. Lamentablemente, los peruanos no les permitían enterrar a sus muertos en los cementerios comunes, por lo que tuvieron que usar las laderas del cerro para enterrar a sus seres queridos. Del primer grupo de inmigrantes japoneses que arribaron al Perú, cerca de 120 fallecieron, y el hecho de no ser cristianos impedía que fueran sepultados en los cementerios públicos del Perú. Con el pasar de los años, los japoneses se van asentando en el país, gracias a las actividades que conocían. Esto permitió que poco a poco sus familias arribaran también. Luego ellos van a comenzar a ingresar por sus propios medios a comprar huertas y a comprar algunos terrenos para dedicarse a la agricultura ya, perteneciéndoles a ellos los terrenos. Y es así como los japoneses se convierten en los principales cultivadores de huertas de aquí, de la ciudad de Lima y de otros sitios. Y posteriormente ellos van a dedicarse a eso. A pesar que algunos ya habían conseguido trabajos en la ciudad, muchos preferían estar en el campo porque era una vida más tranquila. Y tenían huertas aquí en el Agustino, en Barrios Altos, en el Lima. En todos esos lugares ellos cultivaban. Y hasta mediados del siglo XX las familias de japoneses se dedicaron al cultivo de las huertas. La primera peluquería japonesa se abre en Lima en 1904. Más adelante, en 1907, se forma el primer gremio de peluqueros japonés. Esta asociación no solo defendía los intereses laborales de los peluqueros, sino además se dedicó a enseñar español a sus compatriotas para que puedan trabajar en el Perú. Uno de los pilares, la fortaleza de los japoneses, fue juntarse para formar asociaciones y con ello afrontar múltiples dificultades, ¿no? Porque no tenían conocimiento del idioma ni de las leyes. Juntarse les otorgaba cierta seguridad y también para socorrer a las personas que estaban desamparadas, ya sea por enfermedad, por falta de trabajo o fallecimiento, ¿no? Como observamos, con el pasar de los años, los japoneses incursionan en otro tipo de negocios, estableciéndose en la capital. En 1923 se culminó la etapa de la inmigración por contrato, cambiaron de tratado entre Perú y Japón y los japoneses ya se les permitía llegar al Perú por invitación de algún residente japonés en el Perú, ¿no? Los japoneses vivieron en lugares de Lima y de otras ciudades, más o menos. En el caso de Lima, ellos ocuparon los nuevos distritos. En un inicio ellos vivieron en la zona de Monserrate, algunos vivieron en Barrios Altos, donde tenían negocios de peluquería, bodegas, cafeterías, carbonerías, negocios de venta de productos. También se dedicaron al negocio de los baños, porque a ellos les gustaba mucho, ellos tienen mucho la costumbre del baño, de los baños con aguas calientes. Y en Lima, en los años 30, los japoneses tuvieron muchos baños en la ciudad. Otra actividad fue la jardinería, siendo muy requeridos en las grandes mansiones limeñas de la época. No siempre todo fue prosperidad. Hay una parte de la historia donde esta relación se rompió y el trato de los peruanos cambió penosamente hacia los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Japón estuvo del lado de las potencias que apoyaban a Alemania en su proyecto en la Segunda Guerra Mundial. Y como Perú estaba muy cerca de Estados Unidos, el gobierno peruano apoyó a Estados Unidos y comenzó a fiscalizar, a perseguir y a incomodar mucho a la comunidad japonesa. Durante la guerra hubo mucha persecución de japoneses, hubo ataques a sus negocios, pero ya lo peor llegó en medio de la guerra cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor. Aquí hubo una reacción de condena contra eso y comenzaron a capturarlos y a extraditarlos, a llevarlos
algo fuera del país, los deportaron a Estados Unidos, a los campos de reubicación, que en realidad eran lugares donde ellos estaban prisioneros, esperando ser cambiados por otros prisioneros norteamericanos que estaban en la guerra. La discriminación y la xenofobia surgieron, poniendo a los inmigrantes japoneses en una situación muy difícil. Ya desde los años 1930, los japoneses sufrieron discriminación por diversas causas y entre ellas por parte de los comerciantes peruanos que eran la competencia de los japoneses, también por ciertos medios de comunicación como la prensa, los diarios y la radio, que se dedicaban a hostigar a los japoneses, luego el gobierno peruano, ¿no? Los gobiernos peruanos de turno. Y el gobierno de Prado, sobre todo, es el que va a iniciar esto, los ataques contra la comunidad japonesa y sobre todo algunos periódicos que comenzaron a ver y decir de que los japoneses le quitaban trabajo a los peruanos. Y eso comenzaron a hacer campañas, caricaturas y comenzaron a burlarse de ellos porque siempre había una actitud hostil hacia los japoneses. Los rumores corrían tras las noticias negativas o especulativas por parte de los medios de comunicación. Inclusive se hablaba de actividades de espionaje por parte de los japoneses. Gente que ya había hecho grandes fortunas aquí, tuvo que dejarlo todo y perderlo todo por ser deportado del Perú. Y algunos ya nunca más regresaron. Incluso algunos japoneses comenzaron a ser acusados de actividades de espionaje. Y hubo bastante de eso porque en algunas casas de los japoneses se encontraron antenas de radio y mensajes en clave, sobre todo en los años 40. Entonces había la sospecha que los japoneses estaban también en actividad, en algunos japoneses, no todos, pero formaban parte de actividades de espionaje. Todos estos hechos truncaron el progreso de los inmigrantes japoneses en nuestro país, llegando inclusive a un saqueo a sus propiedades y negocios. Toda esa serie de acontecimientos despertó la sospecha de muchos peruanos que, discriminaban a los japoneses, pero uno de los hechos más saltantes fue el saqueo de 1940 a comercios y viviendas de los japoneses, precisamente en 13 de mayo y 14 de mayo. Muchos vecinos de los japoneses también los defendieron a ellos por tratarse de buenas personas, ¿no? Que no tenían ningún conflicto con la vecindad. Luego del saqueo penoso ocurrido por parte de los peruanos a los japoneses, no solo en sus casas, sino inclusive en sus centros de trabajo, unos días después se originó un gran terremoto aquí en la ciudad de Lima. Esto originó que los peruanos, posiblemente por el llamado a su conciencia, se arrodillaran en las calles y rezaran a los dioses japoneses pidiendo disculpas por lo que habían hecho. Durante este tiempo de conflicto, cerca de 1.800 personas fueron deportadas, pasando primero a una zona de reclutamiento y luego trasladadas a los Estados Unidos. Muchos fueron deportados, cerca de 1.800 personas fueron deportados a Estados Unidos por el solo hecho de ser japoneses, sin ningún cargo en contra, ¿no? Termina la guerra y se dan otros tiempos, aunque las heridas no se curaron en su totalidad. Los japoneses empiezan a realizar distintas actividades. Después de la guerra ya va a comenzar a mejorar su situación y algunos van a optar por regresar al Perú. Ya son nuevas generaciones, ellos van a comenzar los negocios otra vez desde cero, se van a dedicar a otros negocios como la industria, van a dedicarse al comercio. Y esas generaciones de japoneses son las que continúan hasta ahora con nosotros. Ellos son los que fundaron sus colegios, fundaron sus asociaciones, fundaron industrias. En 1952 se restablecen las relaciones diplomáticas entre Perú y Japón. En 1955 se restablece la Sociedad Central Japonesa y ese mismo año el gobierno peruano decreta la devolución de los bienes confiscados a los japoneses durante la guerra. Este anuncio importante fue el decreto oficial, pero no se efectuó hasta 1965 durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. El gobierno peruano entregó a la Asociación Japonesa un terreno de 10.000 metros cuadrados en Jesús María, como compensación por la expropiación de las escuelas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. Es ahí donde se da la construcción del Centro Cultural Peruano Japonés. Las alianzas de amistad y diplomáticas se han visto reforzadas además con algunos regalos,
como por ejemplo el monumento de Manco Cápac, que fue un obsequio por el centenario de nuestra independencia en 1921. Cuando la inmigración japonesa cumplió 100 años en nuestro país, se construyó un monumento conmemorativo, el Puente de la Amistad Peruano-Japonesa. Este tiene grabado los nombres de los 790 ciudadanos japoneses que iniciaron la inmigración en nuestro país. Otros lugares que también se construyeron con el apoyo japonés fueron también centros educativos y hospitales. Fundaron una escuela para los japoneses, la escuela japonesa que se ubicó en Jesús María. Fue entregado para ser el local del colegio Teresa González de Fanny. Ese era el colegio japonés, y también ellos nos regalaron el año 35, cuando Lima cumplió 400 años de fundación, nos regalaron la piscina japonesa que se ubicaba en el Estadio Nacional. Pero esa piscina la tuvieron que destruir porque dicen los entendidos que como estaba cerca del camino de lo que es ahora la vía expresa, corría mucho el viento y eso no ayudaba a los bañistas, a los nadadores. Entonces después en ese lugar se va a construir el nuevo Estadio Nacional, pero ese fue el regalo más bonito que nos dieron ellos, la piscina japonesa. También tenemos el Jardín Japonés, ubicado en el Parque de la Exposición. El Jardín Japonés fue un regalo de la colonia japonesa por el centenario de la inmigración japonesa al Perú, y se construyó en una parte del Parque de Exposición, en la parte que da hacia la avenida 28 de Julio. Ahí se colocó un jardín japonés, un estanque con peces como hacen los japoneses, un jardín de piedras que ya no existe, algunas pérgolas de madera, esculturas de los jardines y la casa del té, ¿no? Que es la casa donde hacen la ceremonia del té, y algunas farolas de piedra. Los aportes de la cultura japonesa son varios, como por ejemplo el popular pandero. Ellos se ayudaban a través del sistema del pandero, es decir, que era una cooperativa donde todos aportaban dinero y les prestaban a uno de la comunidad para que pueda poner su negocio. Gracias a ese sistema es que ellos pudieron rápidamente ser dueños de su propio negocio, algo que no sucedía con otras comunidades. En el Perú, los descendientes japoneses son reconocidos en diferentes profesiones. La princesita de Yungay, Makino Tori, cantantes folclóricos, Alfredo Akio Tamashiro, campeón sudamericano de karate, el poeta José Watanabe, entre otros. A todo esto, se preguntarán si se ofrecieron disculpas por las atrocidades cometidas hacia los inmigrantes japoneses. Pues sí, esta se realizó en el 2011. Por parte del presidente Alan García Pérez. Cientos de ellos encerrados en medio de alambradas en Ancón, y aprovechando de esa circunstancia, turbas de bandidaje asaltaron sus viviendas, asaltaron sus comercios, ocuparon sus bienes, y de esa manera se perpetró contra los japoneses y peruanos japoneses un atentado por el cual nunca el gobierno peruano ha pedido perdón o disculpas. Hoy día vengo a decirles como presidente del Perú, que personifica a la nación, que pedimos perdón por ese grave atentado contra los derechos humanos y la dignidad de los peruanos japoneses y japoneses en el año 1948. Las relaciones con Japón se han fortalecido poco a poco y su cultura también se ha vuelto parte de la nuestra, ayudándonos en nuestro desarrollo y fortalecimiento como sociedad. Interesante la historia de la inmigración japonesa en nuestro país. Tiene puntos bastante críticos de tensión, pero también de esa perseverancia que los ha sabido caracterizar para salir adelante y, por supuesto, sacar adelante también el país. Ellos, ahora, como ustedes han podido apreciar, se van destacando en diferentes áreas y hay muchos que se reconocen su nombre en la actualidad. Por favor, comparte la transmisión de Lima Bicentenario y déjame en comentarios qué otras historias te gustaría conocer. Hasta la próxima.